Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Desde el corazón del Valle del Yaqui en Sonora, Alberto Verdugo, pues voy a presentar es la cuarta clase sobre los límites al crecimiento y el valor económico en un proceso económico. Esta polémica de los límites al crecimiento, que ya tiene 40, 50 años, en los últimos 40 o 50 años, se viene a revivir con el famoso documento del Club de Roma sobre los límites al crecimiento del año 1972. Este grupo de pensadores, de investigadores, grupos privados, grupos de sector público, intenta demostrar que la población tiene límites y que los recursos naturales tienen límites y que por lo tanto eso no puede continuar al infinito. Y ellos dicen que si la población empieza a crecer en los próximos 100 años, me ponen la primera diapositiva, Ismael. Estos personajes intentan la siguiente. Estos personajes quieren demostrar que va a haber una catástrofe, tanto en lo poblacional como en los recursos económicos. Y dice, y nos dan 100 años hacia el futuro, es decir, hacia adelante. Y vean en qué concluye este documento del Club de Roma del 72. Dice, si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Y nos ponen una gráfica del desplome en los próximos 100 años, tanto de la población, de los alimentos y el consumo per cápita. Es decir, nos están condenando a la catástrofe. ¿Será cierto que hay límites al crecimiento? Eso es lo que vamos a mostrar aquí, a demostrar aquí por qué eso no es cierto. Esto no es nada nuevo. Ya en el siglo XVIII, los pensadores de las compañías de las Indias Orientales ya estaban planteando que teníamos un problema de crecimiento poblacional, y específicamente me refiero al reverendo Robert Malthus. Este personaje decía desde ese entonces que la población iba a crecer demasiado, es decir, iba a crecer de una forma geométrica y los alimentos de una manera aritmética, de tal manera que llegaría el momento en que se colapsaría el crecimiento poblacional por la falta de alimentos. Y esto es lo mismo que están repitiendo ahora estos pensadores o estos nuevos neomalthusianos del Club de Roma. Lo interesante de esta situación es por qué esto no es cierto. ¿Dónde se encuentra la riqueza de una nación? ¿Dónde se encuentra el valor económico de una nación? Eso es lo que vamos a demostrar.
Estos pensadores del fisiócratas del siglo XVIII decían que la riqueza de las naciones se encuentra en la renta de la tierra y la usura. Vamos a ver si eso es cierto. La siguiente, por favor, la siguiente, Ismael. En esta gráfica vamos a ver el crecimiento poblacional de los últimos 100,000 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la población del planeta en los términos de su crecimiento poblacional? Si vemos del 100,000 al 10,000 en la era paleolítica, mesolítica y neolítica, pues la población prácticamente no crece. Del año 200 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo, tenemos una población estable de unos 150, 200 millones de habitantes en el mundo conocido. A partir del 1000 y el 1300 hay un crecimiento moderado de la población, pero luego viene una caída de la población. Ahí se ve la curva de caída, y esto corresponde a la Edad Media, a la Era Oscura, a lo que se llamó la Era Oscura o la Peste Negra, donde desapareció más de 1/3 de la población europea. Precisamente porque el proceso económico, se derrumbaron los imperios, los saqueos se expandieron, y llegó el momento en que la población no soportó y hubo una caída, y vinieron las epidemias, las hambres, la peste bubónica desde Asia, y derrumbó a la población del mundo conocido entre los 1300 y 1430, 1440. Pero a partir de ahí, en los 1500, aparece una nueva esperanza para la población de este planeta. Aparece el gran renacimiento europeo, donde se da un florecimiento de todas las artes, de todas las ciencias, de la economía, y por supuesto, este gran renacimiento pues trajo consigo, ¿verdad?, el gran descubrimiento del continente americano. En esa revolución se da esto. Y aquí empieza a conformarse un nuevo concepto de la economía y del hombre. Ese concepto es lo que hoy llamamos el Estado Nacional Moderno, que contempla el bienestar general de una sociedad. Ese concepto desarrollado a principios del siglo, a finales del siglo XIV y XV, es lo que hace posible a partir de ese momento un crecimiento sostenido de la población de este planeta. La gran revolución ocurre obviamente en los 1700, en el siglo XVII, con el descubrimiento del carbón, porque trae consigo una revolución científica, tecnológica, a través de la combustión del motor. Es decir, se podía mover una máquina con carbón de un espacio a otro, cosa que no podía ocurrir con la energía eólica, la energía hidráulica, porque eran estacionarias. Y esto trae como consecuencia una revolución científica en el planeta, y que trae consigo, pues obviamente, el crecimiento poblacional. Si ustedes ven, de 1500 a 1750, la población empieza a crecer.
Pero luego tenemos otra revolución científica más importante, tecnológica más importante, que es la del petróleo. Esta revolución tecnológica nos trajo consigo en un orden superior un crecimiento, una revolución en todos los órdenes de la economía, porque aquí los procesos químicos hacen de la economía una revolución científica. ¿Y qué es lo que pasa hasta la fecha? Que tenemos una población de 7.700 millones de habitantes, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero fíjense qué importante es esto. Los recursos naturales son recursos naturales hasta que el hombre descubre una tecnología. Mientras no son recursos naturales. Es decir, el hombre redefine qué es un recurso y qué no es un recurso, si es que tiene o no tiene una tecnología. Esa revolución que ocurre con el desarrollo de una tecnología es lo que transforma eficientemente la naturaleza para el bienestar de una sociedad y que se expresa en el desarrollo tecnológico. Imagínense ustedes en 1500, ¿qué hacían nuestros ancestros con el petróleo en el caso de México? Pues a lo mejor pintaban paredes, piedras, se pintaban la cara, pero no era un recurso. Hasta que el hombre llega y lo redefine con la tecnología. Y esa es la razón por la cual una población puede crecer, porque hay condiciones de vida para el crecimiento y el bienestar de la sociedad. La siguiente, por favor. Y esto, obvio, que nos da bienestar, nos da mejores condiciones de vida, porque tenemos más recursos para poder vivir en condiciones dignas. Pero aquí, en relación al crecimiento poblacional, el señor Larouche introduce un concepto nuevo en la economía física. Este concepto nuevo es como una métrica científica para medir si una economía en el presente, en el pasado o en el futuro fue exitosa o no. Y ese concepto que introdujo para la economía física es la densidad relativa potencial de población. Vamos a tratar de explicar este concepto. La densidad de población es cuántos habitantes pueden vivir en un kilómetro cuadrado. Pero las regiones, o sea, los terrenos, o sea, las regiones de los países tienen diferencias. Por ejemplo, el desierto o los bosques. Entonces, las condiciones son diferentes para una población que pueda vivir ahí. Entonces, esa condición es relativa. Entonces, por eso es densidad relativa. Potencial, ¿por qué? Porque esa población tiene que crecer. Entonces, el concepto de potencial es qué tecnología está usando esa sociedad para que pueda crecer. Y ese concepto de densidad relativa potencial de población es lo que nos dice si una sociedad es exitosa o no es exitosa.
Y veamos la tabla esta. En la caza y la recolección, regresando a la tabla del crecimiento poblacional, imagínensela ustedes, de los 100,000 a los 15,000 antes de Cristo, la esperanza de vida era hasta máxima 20 años. Eso no quiere decir que vivían todos 20 años. Podían vivir 5, 10, 15 máximo. Algunos llegaban a 20. Y la densidad demográfica era 0.1 personas por kilómetro cuadrado. La población total en esta época máxima era de 2 a 3 millones de habitantes. Y así, la era de hierro, de bronce, del 3000 al 1028, la vida de esperanza, 10 personas por kilómetro cuadrado, máximo 50 millones de personas o de habitantes. Y vámonos al medievo, del 800 al 1300. La esperanza de vida de la población en esa época era de 30 años. La densidad era de 20 por kilómetro cuadrado. Y la población de 220 a 360 fue lo máximo que se pudo incrementar en ese periodo. Entonces ya viene la era del combustible fósil y del carbón, y ahí es donde vemos cómo en los 1700 la población se empieza a disparar. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que define las condiciones de vida que va a tener una sociedad para su bienestar. Y ya en la era nuclear, lo que dice aquí, la densidad de relativa potencial de población será de 90 años, ¿no?, de vida, la esperanza de vida de la población, con una densidad demográfica de hasta 500 habitantes por kilómetro cuadrado y de 20 a 30,000 millones de seres humanos. Entonces, este concepto de densidad relativa potencial de población es lo que nos da a nosotros la base científica para poder ver cuando una economía crece o cuando una economía se colapsa. Y este concepto de densidad relativa potencial de población es un concepto científico, como lo estamos viendo aquí, de cómo se define una sociedad. La siguiente, por favor. Aquí, en esta diapositiva, estamos viendo a un científico de la Academia de Ciencias de Rusia en el año 94, donde está hablando, donde está explicando el concepto de LaRouche sobre la densidad relativa potencial de población. Es decir, él está diciendo cuánta población se puede sostener por kilómetro cuadrado si introducimos un indicador cultural intelectual, es decir, la ciencia. Y esto es muy importante porque este concepto que se debata en las academias de ciencia, como es Rusia, pues no es cualquier cosa. Es un debate que se está dando en las élites de cómo resolver el problema de una sociedad que está estancada en estos momentos por una política de cero crecimiento. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cuál es la importancia de la densidad de flujo energético que se le aplica a la tecnología para que ésta pueda ser
barata, eficiente y abundante. Y vamos a explicar cuál es la importancia de estas tecnologías en el transcurso de la humanidad. Imagínense ustedes, como dice aquí en esta tabla, la energía solar que cae sobre la superficie de la Tierra y que podemos recoger como fuente energética. Recogemos para conducirla como una fuente el 0,0000.2%. Es decir, es una energía muy dispersa. Lo mismo ocurre con la energía eólica. Ustedes se han dado cuenta que los parques que se hacen de energía eólica o solar abarcan cientos de hectáreas. En el caso de Sonora, 100, 200, 300, 400, 500 hectáreas en el desierto. ¿Para producir cuánto? ¿Cuántos megavatios producen 100, 200 hectáreas? ¿No? Entonces, este concepto de la fuente de energía es lo que define, junto con la tecnología, el crecimiento poblacional. Ahorita somos 7.700 millones de habitantes. Imagínense ustedes aplicar esta fuente de energía, tanto solar como eólica, a los procesos económicos del planeta. Los ambientalistas están encantados. Los ecologistas están encantados que regresáramos a ello. Pero ¿en qué época se usó estas energías? Pues del siglo XVII o XVIII hacia atrás. ¿Cuánta población había? 200, 300 millones de habitantes en el planeta. Imagínense ustedes aplicar esta tecnología como fuente energética a la población mundial de ahorita. Cometeríamos un genocidio por alrededor de 5.000 millones de seres humanos. Eso es lo que ocurriría si tratáramos de introducir esta energía como fuente energética para una sociedad, para una economía creciente. No se puede sostener una economía con esta, como ya está demostrado, de que la población no crece. Los combustibles fósiles, vean la fuente, el flujo energético que tienen en kilovatios por metro cuadrado, 10,000. Vean la comparación del 0,0000.2 con 10,000. Con la energía de fisión, como la planta que tenemos en Laguna Verde, que usa uranio. Tenemos en kilovatios, 10,000 lo que producimos. Vean lo que produce la energía solar. Por eso el debate en México está muy claro. Es muy cara la energía esta. Y no puede sostener a una economía creciente. Y así vemos la energía de fusión, 70,000, la energía de fusión termonuclear es 10 a la potencia. O sea, esta es una energía, la energía de fusión. El recurso natural que vamos a usar con la energía de fusión es inagotable. ¿Y saben dónde se encuentran? En el agua de mar. Entonces, ¿cuándo nos vamos a acabar el agua de mar, no? Para, imagínense, producir la energía de fusión a través del deuterio. Ahora ya no digamos la energía de fusión, que esa se encuentra en todas partes del universo. Entonces, eso es lo que significa
la densidad de flujo energético aplicado a un proceso productivo. Es decir, si queremos crecer, tenemos que tener energías de densidad, de flujo energético de gran magnitud. Es decir, que sean muy baratas, muy eficientes y abundantes. Por ejemplo, Francia, en los años 40, en los años 50, desarrolló la energía nuclear. El país consume el 80 o el 70% de su energía a través de la energía nuclear. Y eso trae consigo revoluciones científicas en todos los niveles. Entonces, ¿por qué se detuvo esta energía como fuente energética? Para parar el desarrollo. Para que no tuviéramos acceso a los desarrollos más importantes que tenemos en estos momentos. Acá en los costos de energía, en esta misma gráfica, vemos los costos, lo que cuesta el petróleo, el carbón, el gas de carbón, la fisión con agua ligera, la fusión, los colectores solares. Y aquí vemos que el costo por megavatio hora de $40 o $30 en los colectores solares se va a 490. Entonces, ahí se demuestra que es ineficiente y caras estas energías. Por lo tanto, no podemos regresar a estos conceptos a estas energías sustentables que los ecologistas radicales nos están proponiendo como energías limpias. Es un crimen regresar a estas energías. Porque no se puede sostener una población creciente. No se puede sostener el crecimiento de una sociedad. Porque son fuentes de energía muy atrasadas. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los periodos en que estas energías se usaron para entender también otra vez el crecimiento poblacional. De la madera al carbón, todo ese periodo, 400,000 años, es decir, hasta la era de Cristo. 400 hacia atrás es lo que se usó. Y como ustedes vieron en la gráfica principal, la población no creció. Porque no era una fuente eficiente para transformar la naturaleza y que la población en ese entonces pudiera mejorar sus condiciones de vida. 200 años antes de Cristo, el carbón y el petróleo, del carbón al petróleo son 2,200, es decir, 200 antes hasta ahorita, 2,200, hay una revolución entre el carbón y el petróleo, que es lo que en este periodo se dispara la población. Entonces, todos los procesos que se dan en la economía, en el crecimiento poblacional, tiene que ver con la tecnología y las fuentes energéticas para su crecimiento. Es decir, entre más tecnología eficiente tengamos, mejores condiciones de vida tenemos y la población puede crecer potencialmente, como lo explicamos en la gráfica de la densidad relativa potencial de población. Si no tenemos tecnología, si no tenemos ciencia,
no hay crecimiento de ningún tipo. Háganse de cuenta que ustedes tienen una empresa agroindustrial o una empresa cualquiera. Y esa empresa es una empresa en la que es un proceso termodinámico cerrado, es decir, es una empresa cerrada. El costo de producción total de los bienes físicos es la energía, la economía común todo es la energía del sistema, y los costos de los bienes físicos producidos es lo que deja la empresa al final de un ciclo. Pero esos costos te deja una energía libre, y esa energía libre es lo que te permite en el siguiente ciclo seguir creciendo. Ese proceso termodinámico cerrado se le llama en economía o en los procesos naturales negatoentropía. Es decir, se niega el proceso de colapso. Si tú a esa empresa agroindustrial no le inyectas la plusvalía, la ganancia que tuviste al final en un periodo de tiempo, eso se va a colapsar. Por naturaleza, eso va a ocurrir. Entonces, estos procesos dinámicos son procesos naturales negatoentrópicos que tenemos que defender. ¿Por qué? Porque son procesos de crecimiento y sostenimiento de una sociedad a través de la tecnología. Y eso es lo que tenemos que defender en este momento en la que estamos en una disyuntiva en donde la economía tiene que crecer, porque estos principios nos dan los elementos para resolver el problema que tenemos ahorita. La siguiente, por favor. Vamos a regresar al concepto de tecnología. Un concepto obvio, pues que es un concepto que viene desde que Leibniz, ¿no? En su estudio sobre la economía física, él dice que la economía es la ciencia de la tecnología. Este concepto de tecnología, este tren de levitación magnética, es un ejemplo que estoy poniendo para entender el proceso termodinámico de cualquier empresa o de cualquier nación, para entender cómo funciona. Este tren de levitación magnética lo tiene China o lo tiene Japón. La velocidad que alcanza oscila entre los 400 y los 600 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que con tecnologías ineficientes como la eólica o la solar esto va a funcionar? Claro que no. No puede funcionar porque no tiene la capacidad para mover nada. Esta tecnología es precisamente lo que nos permite, ¿verdad? Lo que nos permite que una sociedad pueda crecer. Entonces, ¿cuál es la riqueza de una nación o el valor económico de una nación? ¿Ustedes creen que es lo que dicen
los fisiócratas, los empleados de la Compañía de las Indias Orientales británicas, de que la riqueza se encuentra en la renta de la tierra y la usura. Esa es la riqueza de una nación. No, la riqueza de una nación es la mente humana que transforma la naturaleza eficientemente a través de la tecnología para tener condiciones de vida digna en este planeta y en el universo. Ese es la riqueza de una nación. Ese es el valor económico de una nación. Es como si ustedes, les voy a poner un ejemplo, tienen una taza en su mano, una taza de café como la que tengo aquí donde estoy tomando café. Y es un objeto. Es un objeto que se creó para tener un recurso que nos permita más fácil nuestra vida. Pero ese recurso, ¿cómo ocurrió para que esa taza se hiciera visible? ¿Qué fue lo que ocurrió para que esa taza apareciera ahí? ¿Qué proceso ocurrió ahí? Hubo un proceso creativo de la mente humana. ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. Es un proceso creativo, es una idea que generó un objeto, una unidad. Entonces, la relación que hay de la mente humana, del poder creativo, es lo que construye. Y si ustedes se fijan, ese principio que no se ve, pero que se refleja en objetos, eso es la creatividad humana. Este mismo concepto es el concepto de Dios del universo creador. Vemos los objetos, pero no vemos al creador. Y eso es lo que representa en este caso la taza. Vemos el objeto, pero no vemos cómo se creó, pero vemos un proceso creativo de la mente humana. Ese proceso se llama un proceso de negatoentropía. Es crear procesos que benefician tanto a uno como al universo. Entonces, ese concepto creativo es el valor económico de una sociedad para poder tener condiciones de vida mejores cada día. Entonces, ¿dónde quedan los límites al crecimiento? Del Club de Roma o de sus ancestros más atrás, el reverendo Malthus. ¿Qué es lo que ocultan estos? ¿Qué es lo que ocultan que no quieren que nosotros sepamos? La capacidad creadora, la capacidad creativa. Por eso ellos dicen que el hombre es un animal más de la naturaleza. Y ese concepto, ¿verdad? No quieren, o ese concepto lo difunden para que el concepto creativo del hombre no sea la fuente de poder de la sociedad y del universo. Les voy a decir aquí, les voy a dar una nota de cómo estamos con el crecimiento poblacional para los para los que promueven el cero crecimiento, el ambientalismo y cosas parecidas. Estados Unidos, espacialmente, tienen un territorio de 9.800.000 kilómetros cuadrados, con 330 millones de habitantes. La densidad demográfica de Estados Unidos es de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. China tiene
un poquito menos de territorio que los Estados Unidos. Tiene 9.500.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Su población demográfica es de 145 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero aquí viene lo más importante. Japón tiene 340.000 kilómetros cuadrados. Tiene 130 millones de habitantes y tiene una población de 330 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es lo que refleja esta tabla? Refleja la densidad demográfica potencial de población. Entre más población tienes, más ciencia, más tecnología, se necesita más gente. Ahora otro dato, nomás para que lo tengan ahí. El planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Si medimos la densidad poblacional del planeta, tenemos 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, este planeta está despoblado. ¿Qué quiere decir? Tienen razón el Club de Roma. Tiene razón los fisiócratas. Tiene razón Malthus de que hay un problema poblacional, que hay un problema con los alimentos y los recursos se van a acabar. No, lo que ellos esconden son las capacidades creadoras del hombre que transforman esos recursos naturales para que realmente sirvan a una sociedad. Eso es lo que no quieren que se desarrolle. Entonces, ¿dónde quedan los límites al crecimiento? No existen los límites al crecimiento. Aquí está demostrado científicamente que no existen porque el hombre define los recursos a través de la tecnología, producto de las capacidades de la mente humana. Y eso es lo importante. Quiero terminar con el concepto, el mandato del Génesis, para ver si es coherente esto que les estoy diciendo con lo que dice el Génesis. Dice, se le instruye al hombre que su sustento será el trabajo, además de ser fructífero. Se debe multiplicar, llenar la tierra y ejercer dominio sobre las criaturas y la naturaleza. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estos conceptos? Que el hombre es creador, es creativo y tiene una imagen y semejanza con Dios en el principio de la creación. Es decir, el hombre es imagen y semejanza de Dios por el concepto de la creación. ¿Por qué Dios no le dio esa semejanza a un chango? Porque por más que repita la acción 1000 veces, nunca la va a entender. Y el hombre sí, porque el hombre hace inteligible lo que está haciendo. Un changuito no le va a decir a otro changuito, oye, hazme desayuno por la mañana, necesito irme a las 7. Nunca le va a decir eso, porque el changuito, el animal, no es imagen y semejanza de Dios. No tiene los poderes creativos del hombre como los tiene el Dios creador. Pues eso es, compañeros, los dejo ahí para las preguntas y respuestas. Espero que les haya quedado claro que no hay límites al crecimiento, sino que el hombre define los recursos para su bienestar y su crecimiento. Gracias. Preguntas y respuestas.